Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad les explicaré acerca de las bases hidrodinámicas del ciclo cardíaco. Mi nombre es Anderson Albert Guamán Flores. El profesor de la asignatura es Hitmer Laulate Melgarejo. El curso es Física con el NRS 12854. Comencemos definiendo qué es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de la sangre a través de las cavidades cardíacas, la contracción y la relajación de cada una de ellas. Cabe recalcar que las cavidades cardíacas son las aurículas y los ventrículos, el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos. Este proceso transcurre en menos de un segundo. Sus etapas son diástole, que es la fase de contracción del ciclo cardíaco del corazón, y la sístole, es la fase de relajación del ciclo cardíaco. En un adulto normal, la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio, mientras que la presión diastólica es de 80 milímetros de mercurio. Ahora vayamos con la presión arterial. La primera medición de la presión arterial fue realizada por Stephen Hales en el año 1733. Él colocó un tubo de vidrio lleno de agua de manera vertical y penetró sobre la arteria femoral de un caballo. El resultado lo sorprendió, ya que la sangre se elevó hasta una altura de 3 metros por encima del nivel del corazón del caballo. Esto equivale a una altura de una columna de mercurio de 188 milímetros. En medicina, la presión arterial se mide mediante este instrumento, que es el llamado tensiómetro o esfigmomanómetro. Existen varios tipos, pero los modelos más difundidos tenemos al aneroide, que es considerado el de reloj. Él presenta un manómetro de forma circular y este es accionado por presión de aire. Y también tenemos al tensiómetro de mercurio, que es el más exacto y el que en muy raras veces se descalibra. El tensiómetro de mercurio es y será siempre el tensiómetro de referencia, con una eficacia y resistencia mucho mayor que la de los tensiómetros modernos, que son los electrónicos o los digitales. Para nosotros hallar la presión utilizamos la ecuación. Presión es igual a fuerza entre el área, en cual la unidad sería newtons sobre metros cuadrados, lo cual equivale a un pascal. Pascal es la unidad de la presión en el sistema internacional. Si nosotros queremos hacer la conversión de pascal a milímetro de mercurio, utilizamos esta equivalencia. 1 milímetro de mercurio es igual a 1,33 por 10 al cuadrado pascales. Caudal o flujo y la ecuación de continuidad. Flujo o caudal es la relación que existe entre el volumen del líquido que atraviesa una determinada área en un tiempo dado. En medicina utilizamos más el término flujo por flujo sanguíneo, pero flujo es lo mismo que caudal. La fórmula del caudal es igual a la velocidad entre el tiempo que ocurre el desplazamiento. La ecuación de continuidad nos dice que área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Y para qué nos sirve esto? En la medicina nos sirve para detectar lo que es la enfermedad de la arterioesclerosis. ¿Y qué es esto? Es una acumulación de colesterol, de grasa en las vías sanguíneas. ¿Y esto qué provoca? Esto va a provocar que el área de circulación de la sangre se disminuya, lo que provoca que la velocidad aumente. Para evitar esta enfermedad, se recomienda que se haga ejercicio continuamente y se lleve una dieta correcta y sana. La ecuación de Bernoulli. Daniel Bernoulli fue un científico que nació en el año 1700. Él descubrió que el aire que se mueve a una mayor velocidad ejerce menos presión que el aire que se mueve a menos velocidad. Este es el principio con lo cual se logra que los aviones y los helicópteros vuelen. El principio de Bernoulli nos indica que la presión ejercida por un fluido disminuye a medida que la velocidad del fluido se incrementa. Esto plasmándolo en una fórmula sería presión 1
más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Todo esto lo igualamos a presión 2 más 1/2 la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. ¿Y esta ecuación para qué nos sirve? Bueno, esto se utiliza en el caso de los pacientes que son inyectados con suero o se les está una transfusión sanguínea. Y esto se utiliza con el fin de medir una presión adecuada para el flujo sanguíneo. Ley de Poussoulet y viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia al desplazamiento o también como la oposición de los líquidos reales a la deformación. La viscosidad va a ser inversamente proporcional a la temperatura, ya que si un fluido aumenta su temperatura, su viscosidad disminuye. La viscosidad de la sangre generalmente es de 2,7 por 10 a la menos 3 newtons por segundo sobre metros cuadrados. La ley de Poussoulet. Él fue un importante físico francés del siglo XIX. Él estudió los fluidos líquidos y su tránsito por pequeños tubos. Llevado al cuerpo humano, los fluidos líquidos sería la sangre y los pequeños tubos serían las vías sanguíneas. Y mediante experimentos él se dio cuenta que el caudal para una determinada presión va a ser proporcional a la cuarta potencia del radio del tubo e inversamente proporcional a la viscosidad del líquido. Estoy llevando una fórmula, es caudal es igual a diferencia de presiones por pi por radio a la cuarta, todo esto sobre 8 por la longitud del tubo, que en nuestro caso del cuerpo humano serían los vasos sanguíneos, por la viscosidad del líquido. Número de Reynolds y la turbulencia. Para iniciar, primero definamos qué es un fluido laminar. Se le considera a un fluido laminar al movimiento de un fluido que es ordenado, estratificado y suave. En un flujo laminar, el fluido se va a mover en láminas paralelas, sin entremezclarse, y cada partícula sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente. El fluido turbulento es todo lo contrario, ya que este va a ser un fluido en forma que se mueve en un movimiento caótico, en el cual las partículas se mueven desordenadamente. Y esto provoca que las trayectorias formen remolinos. El flujo de la sangre es laminar, pero hay casos en el cual se genera un flujo turbulento. Esto nos va a indicar que hay problemas en las sangres, en los vasos sanguíneos y por ende en el corazón. Esto se diagnostica mediante el uso del estetoscopio, ya que un fluido turbulento va a emitir ruidos. Por ende, al momento de escuchar con el estetoscopio, se escucharán unos ruidos extraños propios de un fluido turbulento. El número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser igual a la densidad por la velocidad por la longitud, todo sobre la viscosidad del líquido. ¿Y para qué nos sirve el número de Reynolds? El número de Reynolds se utiliza para saber qué tipo de fluido se presenta. Si después de hacer todos estos cálculos, el número de Reynolds nos resulta menor a 2000, estamos ante un flujo laminar. Si nos resulta entre el intervalo de 2000 y 3000, estamos ante un flujo transicional, que probablemente después se convierta en un flujo turbulento. Y si es mayor a 3000, estamos ante un flujo turbulento. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.